Imagínate que es un día soleado de verano y estás en el techo de tu casa con tus primos, jugando con una cometa, o como decimos en República Dominicana, una chichigua. Tienes la cuerda de la chichigua en tus manos y frente a ti hay un árbol alto que alcanza una altura de 5 metros desde tu brazo. Ahora supongamos que el viento está soplando de tal manera que necesitas mantener la cuerda a un ángulo de 30 grados con respecto al suelo. ¿Qué tan larga debe ser la cuerda para que la cometa no se enrede en el tope del árbol? Aunque esta pregunta parece algo curiosa, es un buen ejemplo para introducirte al concepto de la trigonometría. La trigonometría, a pesar de su nombre complejo, es relativamente fácil de aprender y muy interesante. Se trata de la geometría de los triángulos. Y aunque quizás te estés preguntando por qué es importante entender los triángulos, te sorprenderá saber que muchas otras figuras geométricas pueden descomponerse en triángulos. Por ejemplo, un cuadrado puede dividirse en dos triángulos si trazas una línea diagonal, y lo mismo sucede con un círculo. Los triángulos están presentes en casi todas partes. Para resolver problemas de trigonometría es crucial comprender las propiedades de los triángulos rectángulos, que son triángulos con un ángulo de 90 grados. Esos triángulos siempre tienen tres lados, dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa es fácil de identificar porque es el lado más largo. Está opuesto al ángulo de 90 grados, mientras que los catetos son los otros dos lados. Dependiendo del ángulo en el que te enfoques, uno será el cateto opuesto y el otro el cateto adyacente. Si te enfocas en el ángulo A de un triángulo, el cateto opuesto está enfrente a ese ángulo y el adyacente es el que está al lado. Para resolver esta pregunta necesitamos aplicar la regla mnemotécnica SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es una herramienta muy útil en trigonometría, ya que nos proporciona las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Esas relaciones son clave para resolver muchos problemas. Primero recuerda que SOH, significa que el seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. CAH nos dice que el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Finalmente, el TOA significa que la tangente de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Volviendo a nuestra pregunta original, tenemos el ángulo de 30 grados y la altura del árbol, que corresponde al cateto opuesto. Queremos encontrar la hipotenusa, que es la longitud de la cuerda. Entonces tenemos que usar la regla de SOH, para resolverlo. Para entender mejor el concepto de seno, podemos recurrir al círculo unitario. Para esto, imagina un sistema de coordenadas con los ejes X, que es la parte horizontal, e Y, que es la parte vertical. Dentro de este sistema hay un círculo cuyo centro está en el origen 0, 0, y la longitud de su radio es unidad 1. Este círculo se llama círculo unitario porque su radio mide una sola unidad. Ahora viene lo interesante. Si creamos un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados, podemos observar que el coseno corresponde a la coordenada X y el seno corresponde a la coordenada Y. En este triángulo, la intersección de la línea con la circunferencia nos da un punto con coordenadas X, Y. Según la definición de las funciones trigonométricas en el círculo unitario, el coseno es la distancia horizontal desde el origen hasta el punto de intersección en el eje X. Es decir, es el valor de la coordenada X. De manera similar, el seno es la distancia vertical desde el origen hasta el punto de intersección en el eje Y. Es decir, el valor de la coordenada Y. Esto se refleja en las coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo, del punto en el círculo unitario. Entonces, ¿cómo nos ayuda el círculo unitario a entender el seno de 30 grados? Traza una línea desde el origen hasta un punto en el círculo, formando un ángulo de 30 grados con el eje X. Esto crea un triángulo rectángulo dentro del círculo unitario. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados corresponde a la coordenada Y de ese punto, y la hipotenusa siempre será 1 porque estamos usando el círculo unitario. Sabemos que el seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En el círculo unitario, como la hipotenusa es 1, el seno de 30 grados será simplemente la coordenada Y del punto donde el ángulo 30 corta el círculo. Ahora simplemente puedes poner en la calculadora el seno de 30 grados y obtendrás 0.5. Pero, ¿cómo sabes que esto es cierto?
Mediante el teorema de Pitágoras y el análisis de triángulos podemos ver que el valor del seno se deriva de la geometría subyacente. Volvamos al caso de ángulos de 30 grados. Para entender cómo el seno de 30 grados es 0.5, imagina un triángulo equilátero con lados de longitud 2. Si cortamos ese triángulo por la mitad, obtenemos dos triángulos rectángulos, donde el ángulo de 60 grados se mantiene y la base del triángulo es de 1, porque esa es la mitad del lado del triángulo equilátero. Usando el teorema de Pitágoras podemos calcular que la altura es igual a la raíz cuadrada de 3. Ahora, para encontrar el seno de 60 grados, que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, obtenemos la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Mientras que el coseno de 60 grados, que es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es 1 dividido por 2. Lo interesante es que los valores de seno y coseno para los ángulos de 30 y 60 grados están relacionados de manera opuesta. Lo que es el seno de un ángulo es el coseno del otro. Una vez que comprendamos cómo usar SOHCAHTOA, el círculo unitario y el teorema de Pitágoras para determinar los valores de seno y coseno para diferentes ángulos, podemos volver a nuestra pregunta original. Si el ángulo es de 30 grados y la altura máxima es de 5 metros antes de que la cometa se acerque al árbol, ¿cuál debe ser la longitud de la cuerda? Usando la fórmula del seno, que es la relación entre el cateto opuesto, que es 5 metros, y la hipotenusa, que es la cuerda, podemos calcular que la cuerda debe medir 10 metros de largo. Entonces ya sabes, en menos de 10 minutos has aprendido sobre los triángulos rectángulos, catetos, hipotenusas, seno, coseno, el teorema de Pitágoras, el círculo unitario y cómo usar la regla de SOHCAHTOA para resolver problemas trigonométricos. O simplemente podías haber movido la cometa a otro lado para evitar el problema desde el principio.